Nintendo Switch 2 es un éxito comercial. Esta nueva consola ya puede presumir de tener el mejor ritmo de ventas en su lanzamiento y no parece que algo pueda detenerlo. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la vida es que popularidad no es sinónimo de calidad. Entonces la pregunta es, ¿Nintendo Switch 2 es una buena consola? No, espera, creo que hay algo más importante. ¿Es un hardware por el cual vale la pena pagar $450? La respuesta es compleja y nos obliga a analizar varias cosas para tener una respuesta clara. Quédate con nosotros para que al final tengas un panorama claro de lo que puede ofrecerte esta nueva híbrida. Empezamos con ¿cómo está construido el Nintendo Switch 2? Cuando salió Nintendo Switch por allá del lejano 2017, se solía decir que era una tablet de supermercado glorificada. Era un comentario en tono de broma, pero que tampoco estaba alejado de la realidad. Desde su lanzamiento, Nintendo Switch se sentía como un hardware atrapado una generación atrás, con una calidad de construcción que asemejaba más a la de un juguete que a la de una consola de vanguardia. Esta broma no aplica con Nintendo Switch 2. La buena calidad de este hardware es evidente desde el primer momento en que lo tienes en tus manos. El plástico tiene una textura mate agradable al tacto que lo hace sentir como un aparato premium y el sistema magnético de los nuevos Joy-Con es mucho más sólido que los rieles de la consola anterior. Además, promete mayor durabilidad porque evita el desgaste, así que confiamos en que la consola se ahorrará la pena de tener controles que se sientan como un juguete a punto de desbaratarse. Claro que solo el tiempo nos dirá si esto es cierto. Vale la pena mencionar, el concepto de Switch 2 es ofrecer una experiencia híbrida, es decir, una consola que puedes usar en el televisor o tenerla en tus manos. Sin embargo, sentimos que es incorrecto llamarla portátil, pues aunque las dimensiones de la consola son reducidas y tiene casi el mismo tamaño que un Steam Deck, la realidad es que llevarla fuera de casa dejó de ser tan fácil, en especial si vives en una de esas zonas donde lo mejor es evitar llamar la atención. Tú sabes a lo que nos referimos. Nintendo Switch 2 se siente genial, pero la pantalla es un tema de discusión desde que la consola se anunció. ¿La razón? Tiene un panel LED, lo que parece un gran retroceso en comparación con el Nintendo Switch OLED. Pero, ¿en verdad eso es tan malo? En realidad no. La pantalla tiene un buen desempeño y tener largas sesiones de juego pueden disfrutarse ampliamente. La pantalla ofrece 1080p de 120 Hz y sus capacidades HDR hacen que los gráficos resalten, en especial con juegos nuevos como Mario Kart World, que aprovechan el pulido que imprime Nintendo en la mayoría de sus títulos para entregar una experiencia que luce muy bonita. El brillo máximo de esta pantalla es 400 nits, suficiente para diferentes condiciones de luz. Eso sí, no recomendamos que intentes usarla directamente bajo el sol. Vas a ver poco de lo que está ocurriendo y dudo que la consola agradezca el calor. Hablar únicamente de nuestra experiencia dejaría fuera muchas preocupaciones de otros usuarios y análisis de canales especializados en apartados técnicos que revelan la presencia de ghosting en pantalla. De hecho, una de las pruebas más sencillas hechas en cámara lenta muestran que todos estos análisis tienen razón. Hay ghosting en pantalla. ¿Decepcionante? Sí, pero no es tan perceptible a la hora de jugar. En pocas palabras, es un hecho que la pantalla del Nintendo Switch 2 no es punta de lanza dentro de la tecnología LED. Es una pantalla que luce bien y hace brillar juegos de generación actual y anterior. De hecho, es nuestra pantalla favorita dentro de toda la familia de consolas Nintendo Switch. Nos gustó mucho jugar en ella, sin importar si es en modo portátil o conectada al televisor. En fin, ya sabes cómo dicen. En el gaming, como en el amor, nunca es bueno conformarnos con una cara bonita. Por eso, llegó el momento de hablar de lo que hay dentro de la nueva consola de Nintendo. Dentro de la bestia de 538 gramos, encontramos un chip personalizado Tegra de Nvidia, un procesador de 8 núcleos ARM Cortex A78C y 12 GB de memoria RAM. Todo está potenciado por una batería de litio de 5220 mAh para que puedas jugar en donde se te antoje. Suena impresionante y es probable que varios no tengan idea de qué significa eso. Así que en lugar de marearnos con números y detalles técnicos, ¿por qué no hablamos de la experiencia que ofrece la nueva consola? Si tuviéramos que resumirlo, diríamos que el Nintendo Switch 2 es el Nintendo Switch en esteroides. Sí,
Así de fácil. Con esto queremos decir que es evidente que tiene mucho más poder que su antecesor. El salto que se siente entre una consola y otra es importante. De hecho, es genial poder disfrutar juegos relativamente modernos sin sentir que estamos jugando una versión tan rebajada que preferimos cambiar de consola. Difícilmente podríamos decir esto del primer Switch cuando salió al mercado. Ver juegos como el nuevo Mario Kart corriendo a 1080p y 60 cuadros por segundo en modo portátil es una verdadera delicia. Eso sin contar que Nintendo Switch 2 por fin desbloqueó el potencial de joyas como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, con un incremento en el desempeño y la resolución, pero también agregando soporte para HDR, así que ahora se ven mejor que nunca. Las imágenes de alto rango dinámico también impactan la experiencia de juego más allá de consentir tu mirada, puesto que zonas como el subsuelo de Tears of the Kingdom se vuelven más sencillas de explorar gracias a que el contraste mejora la visibilidad. Por otro lado, da gusto ver que compañías third party como Capcom, Sega y Square Enix encontraron en Switch 2 una consola a la que pueden llevar sus mejores juegos de los últimos años con ports de calidad. Tal vez Street Fighter 6 es menos sofisticado que en PlayStation 5 y Xbox Series X. Sin embargo, se ve de maravilla y a la hora de jugar, las diferencias son prácticamente imperceptibles. Por otra parte, Yakuza 0 Director's Cut se ve y corre de maravilla, pero si tenemos en cuenta que es un juego que debutó en PlayStation 4, sería muy decepcionante si fuera diferente. Lo mejor de todo es que no solo los nuevos lanzamientos sacan jugo del poder. Regresar a Pokémon Scarlet y ver que dejó de correr como caracol en muletas para que por fin lo veamos a 60 cuadros por segundo estables y hasta con mayor cantidad de criaturas en pantalla. Hay muchos otros juegos que, sin la necesidad de un parche, también mejoraron su rendimiento, lo que convierte a esta consola en la mejor opción para jugar casi todo tu catálogo de Switch. Es difícil comparar Switch 2 con consolas de la competencia, puesto que su arquitectura es diferente y, por lo tanto, la baraja de posibilidades también. Sin embargo, hasta ahora ha demostrado que su desempeño es similar a la de un PlayStation 4, pero con potencial mayor, gracias a las nuevas tecnologías de trazado de rayos y otras sorpresas de Nvidia. Esto me recordó algo importante. La mejora de desempeño de Nintendo Switch 2 es gracias a su potencia gráfica combinado con el cambio de almacenamiento. La consola está lejos del punto en el que los tiempos de carga se sentían instantáneos, pero se redujeron considerablemente. Lo que sí es un cambio que se siente como la diferencia entre día y noche es la navegación por la consola. Los menús son veloces y vagar por la eShop dejó de sentirse como ver cargar una página usando internet dial-up. También hay que tener en cuenta que falta explorar adecuadamente los límites del Switch 2. Es decir, ya sabemos que es capaz de correr de forma satisfactoria juegos que llegaron a consolas como PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, falta ver qué es capaz de hacer con aquellos que aprovechan al máximo las consolas de actual generación de la competencia. Ojo, con esto no quiero ser negativo, ya que los límites de Nintendo Switch 2 tampoco han sido explorados. Si Mario Kart World, un juego de lanzamiento, se ve precioso, ya queremos ver qué más pueden hacer los estudios de Nintendo cuando tengan años de experiencia con este hardware. Estamos ansiosos por saber cómo se verá el próximo The Legend of Zelda o el siguiente Mario. Esperamos que el desempeño de los juegos de terceros en un par de años no lo haga sentir como un aparato anticuado. Otro punto a considerar es que mejor desempeño requiere más poder, y esto impacta la duración de la batería. En Switch 2 tuve sesiones de entre 2 y 6 horas de juego, dependiendo de lo demandante de lo que estaba corriendo en la consola. En este aspecto es muy similar a su antecesor y a plataformas como Steam Deck, y eso es un tanto decepcionante. Ahora bien, una consola de Nintendo que se respeta necesita algo importante: un gimmick que le dé personalidad. Wii tuvo los controles de movimiento, el DS la pantalla doble y el Wii U el gamepad. ¿Qué tiene Switch 2 para ser especial y separarse de su hermano mayor? Bueno, en realidad tiene dos cosas. Una de ellas nos encantó y la otra creo que va a terminar pasando desapercibida. Iniciamos con lo bonito, el gimmick de Nintendo
Nintendo Switch 2 es el uso de los Joy-Con como mouse. Poder tener este esquema de control en un instante se siente como magia, en especial cuando tenemos en cuenta que hace viables géneros como shooters en primera persona o juegos de estrategia real, y porque abre nuevas posibilidades para los desarrolladores. Lo que queremos decir es que, sin dejar de ser un gimmick, puede servir para mejorar la experiencia en la consola. Lo que podría pasar desapercibido por la mayoría es el Game Chat. Esta función tiene algo genial sobre lo que mencionaremos más adelante, pero es raro que Nintendo lo promueva como una de las mejores características de la consola, sin pensar que es algo que podemos hacer por Discord desde hace varios años. Vaya, habrá quienes sepan aprovecharla para conectar y pasarla increíble con amigos, pero quedará como una curiosidad. Nada más pensemos que millones de personas ya tienen la consola y nadie está hablando sobre esa función. Hasta ahora hemos arrojado varias flores a Nintendo Switch 2, y es que en verdad hay muchas razones para estar emocionado. Bueno, siempre y cuando estés dispuesto a ignorar algunas decisiones de Nintendo que amargaron un lanzamiento que tenía todo para ser increíblemente dulce. Todo aquel que ha seguido nuestra cobertura post-lanzamiento seguramente sabe de qué rayos estamos hablando. Sin embargo, vale la pena explicar de qué hablamos porque involucra decisiones de negocio que afectan negativamente la experiencia. Vamos al grano. Tener un Nintendo Switch 2 te saldrá caro. Y no lo decimos únicamente por el precio de la consola. De hecho, si consideramos que llevamos ya algunos años en un periodo con niveles de inflación histórica, nos sorprende un poco que su precio no fuera más elevado. Ya sabes, teniendo en cuenta el Nintendollar y otros factores. Resulta exagerado que Nintendo haya decidido aumentar otros $10 al precio de sus juegos, cuando hace apenas 2 años hizo lo mismo cuando lo subió de $60 a $70 a partir del lanzamiento de Tears of the Kingdom. A eso hay que sumar que, aunque Mario Kart World es muy divertido y seguramente será longevo, en realidad se siente injustificado. Era obvio que el precio de los juegos aumentaría, pero hacerlo en el inicio de una nueva generación deja un mal sabor. Como si el precio de la consola y los juegos fuera poco, también está el hecho de que tendrás que pagar más de lo que estás acostumbrado por almacenamiento extra. Esto se debe a que Nintendo decidió que Switch 2 solo sea compatible con tarjetas microSD Express. Así que olvídate de poder utilizar esa tarjeta de 1 TB que compraste para tu Switch. ¿A qué se debe esto? Según Nintendo, una microSD Express es necesaria para obtener mayor velocidad de acceso y para que los juegos se reproduzcan sin contratiempos. Tiene sentido, ¿verdad? Los juegos nuevos tienen texturas de más calidad y requieren mayor velocidad de carga para funcionar. Esto es algo que vivimos con el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Sin embargo, hay una diferencia clave. Si quiero, puedo tomar un disco duro y conectarlo por medio de un USB a la consola de Sony y Microsoft. ¿Voy a poder usarlo para conectar juegos de generación pasada? No, pero sí para disfrutar todo mi catálogo de PlayStation 4 o Xbox One, Xbox 360 y Xbox. Es una gran manera de poder tener varios juegos instalados y conservar el almacenamiento más veloz para los que en verdad lo necesitan. Como seguramente adivinaste, la queja hacia Nintendo Switch 2 es que las microSD regulares no se pueden utilizar en la nueva consola ni para jugar títulos de generación pasada. Es decir, no importa si lo que quieres instalar es Mario Kart 8 Deluxe o Mario Kart World, ambos necesitan estar en una tarjeta microSD Express, porque Nintendo Switch 2 solamente leerá los juegos que estén en una tarjeta de este tipo. Así pues, los 256 GB de Nintendo Switch 2 en realidad son poco para los estándares modernos. Juegos del catálogo de lanzamiento como Street Fighter VI o Yakuza 0 Director's Cut toman casi 50 GB cada uno, y hay otros que ocupan hasta 20 GB más. Así pues, instalar 2 o 3 juegos third party pueden llegar a tomar 50% o más del espacio disponible para consola. Por esto, un buen tiempo de nuestras primeras semanas con Nintendo Switch 2
consistió en hacer malabares para acomodar los juegos de nuestra biblioteca digital, porque sí, desembolsar más de $60 en estos momentos después de haber gastado en consolas, juegos y accesorios es excesivo. A esto hay que sumar que el formato digital apunta a ser la normalidad en esta consola. No solo porque cada vez más personas lo eligen, sino porque empresas third party están forzando a sus usuarios para que adquieran las Game Key Card. Aunque son juegos que compras en cartucho, en realidad lo que ofrecen es una descarga digital, por lo que cada vez es más difícil comprar formato físico para ahorrar las descargas digitales y el espacio que ocupan de almacenamiento. Eso sí, aunque siento que Nintendo está haciendo que Switch 2 resulte una experiencia más costosa de lo necesario, también hay que reconocer el acierto pro consumidor, algo que es muy raro en compañías que llevan años en primera posición. Lo que sucede es que la retrocompatibilidad de Nintendo Switch 2 no se limita a los juegos. También puedes conectar tus viejos controles a la nueva consola, desde el Pro Controller hasta los Joy-Con, pasando por mandos third party y los controles clásicos de Switch Online. También hay decisiones extrañas, como el hecho de que controles de generación pasada sean incapaces de despertar la consola, pero bueno, al menos sirven en juegos de ambas generaciones de Switch. Además, el uso de la cámara web para Game Chat está abierto a cámaras web de terceros, por lo que es posible que puedas utilizar la que tienes conectada a tu computadora. Todo esto sin mencionar Game Share, característica que nos remonta a la era del Nintendo 3DS para poder jugar multijugador en diferentes consolas con una sola copia. La función no está limitada al juego local. Puede aprovecharse el online entre dos consolas Switch 2 por medio de Game Chat. Es una característica que recuerda mucho a la forma en que funciona el online en juegos clásicos de Switch. Es decir, mientras el dueño del juego lo disfruta de forma local, el resto de los jugadores lo hacen como si estuvieran jugando en la nube. Es un sistema que en nuestra experiencia funciona bien, pero imagino que muchas cosas pueden salir mal si la conexión a internet empieza a tener problemas. Ya analizamos cómo es la consola, cuáles son sus capacidades e incluso su catálogo de juegos. Entonces, ¿vale la pena comprar un Nintendo Switch 2? Sí, pero tal vez no ahora. Es claro como el agua que esta nueva consola representa un salto hacia adelante. El poder jugar títulos como Street Fighter VI o Cyberpunk 2077 en una consola de Nintendo era algo que se antojaba imposible hasta hace unos meses. Sin embargo, hoy es una realidad gracias a una consola que es más potente y prometedora. Sin embargo, la realidad es que mucho del potencial del Nintendo Switch 2 es más una promesa que realidades. Creo que gran parte de la calidad de una consola depende únicamente de una cosa: los juegos. Actualmente Nintendo Switch 2 tiene un catálogo sólido gracias a la retrocompatibilidad y relanzamientos de grandes juegos de la última década. Pero, ¿qué hay de nuevo? Tenemos Mario Kart World, Deltarune, la joya Fast Fusion y poco más. En el futuro ya nos emocionaron con juegos como Donkey Kong Bonanza, un nuevo Hyrule Warriors, The Dusk Bloods y ports de grandes juegos. También hay que considerar que mucho de lo que está en el horizonte son relanzamientos con contenido nuevo para Nintendo Switch. Y no olvidamos Metroid Prime 4. Lo dejamos fuera de esta plática por ser un lanzamiento intergeneracional que sin problemas podrás disfrutar en tu Switch. El problema es que no sabemos qué sigue más allá de eso. Cuando Xbox o PlayStation anuncian una nueva consola, podemos dar por hecho que tendrán todo el apoyo de los grandes distribuidores. Con Nintendo, el panorama es un poco diferente. Switch nos demostró que las buenas ventas de una consola son suficientes para que las compañías hagan un esfuerzo para desarrollar ports, pero a veces las buenas intenciones son insuficientes. Así pues, aunque es claro que Switch 2 es más capaz que su antecesor, nada garantiza el apoyo total de los tier parties. Entonces, más allá del FOMO, ¿hay razones para comprar un Nintendo Switch 2 en este momento? Si sientes que debes renovar tu consola o apenas vas a saltar al ecosistema Nintendo, difícilmente encontrarás argumentos en contra. Dicho esto, la paciencia es una virtud que da recompensas, y esperar un rato te entregará una consola que es una realidad, más que solamente una promesa.
línea. Además, el tiempo abre la posibilidad de que encuentres el nuevo Switch con descuento o incluso que esté disponible un nuevo modelo con alguna mejora. Claro que esto puede decirse de cualquier consola, pero no deja de ser la realidad con lo nuevo de Nintendo. Esto último aplica en especial para aquellos jugadores dedicados que tienen Nintendo Switch y alguna otra plataforma de juegos. Muchos de los títulos de lanzamiento de esta consola ya están disponibles en PlayStation, Xbox o PC. Ahí tienen mejor desempeño, además de que puedes encontrarlos mucho más baratos. Así pues, si compras un Nintendo Switch 2, tendrás Mario Kart World para jugar y poco más. En fin, disfrutamos mucho el tiempo que pasamos con Nintendo Switch 2. Era una actualización que esperaba y cumplió, pero es triste ver que sea un lanzamiento de Nintendo sin el factor wow que convirtió a plataformas como el Wii, 10 o el mismo Switch en sensaciones globales. Entendemos perfectamente que Nintendo haya tomado el camino de la continuidad, pero nos parece desangelado que la sensación de estrenar una nueva consola sea la misma de pasar del iPhone 13 al iPhone 16. ¿Tú qué piensas? ¿Está en tus planes adquirir el Nintendo Switch 2? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para el mejor comentario sobre la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!